Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 13. Dhritarashtra se va del hogar. Pobrecito Vitarras. Entonces, en el palacio de Yudhishthira regresa Vidura después de 30 años de peregrinaje. Él estuvo con Uddhava y Maitreya, estuvo peregrinando y regresó lleno de conocimiento para ayudar a su hermano mayor Dhritarashtra, que estaba viviendo ahí en el palacio de Yudhishthira con su esposa Gandhari. Estaban ahí como jubilados, a pesar de que ellos mismos quisieron matar a los, no ellos, ella no, Gandhari era muy sabia y no quería la guerra, pero Dhritarashtra por el rey ciego y el rey mayor era muy ciego también por su amor por sus hijos y en vez de encaminarlos bien, los apoyaba. Y Vidura, su hermano el sabio, le había dicho que no siguiera a sus hijos y por eso Duryodhana, perdón, lo echó del palacio. Él no participó de la guerra, siempre protegía a los Pándavas y regresa ahora después de 30 años para predicarle a su hermano mayor para que entienda su posición y se desapegue, ¿verdad?, de la comodidad del palacio. Ese es un pequeño resumen. ¿Todo bien? Ah, sí, porque Norma no estaba, entonces, ¿para qué? Sí, no, Supongo. apenas voy a ver la lectura del día de ayer, madre. Ah, sí, sí. De todas maneras, Para. todas las lecturas tienen sus mensajes, ¿verdad? Ujú. Entonces, seguimos capítulo 13, texto 12. Es el Maharaj Yudhishthira que le hace preguntas al tío Vidura. ¿Empiezas Eh, tú, Draupadi? O ok. mientras Eder se prepara, que es el lector favorito. Sí, yo ahorita leo. Dice, Texto 12. texto 12. Habiéndolo interrogado así, Maharaj Yudhishthira, Mahatma Vidura le dio a conocer de un modo gradual todo lo que había experimentado personalmente, con excepción de las noticias acerca de la aniquilación de la dinastía Yadu. 13. El compasivo Mahatma Vidura no podía tolerar el ver que los Pándavas estuvieran afligidos en ningún momento. Por lo tanto, no reveló ese incidente desagradable e insoportable, ya que las calamidades vienen por sí solas. Significado. Según el Niti Sastra, las leyes cívicas, no se debe decir una verdad desagradable que vaya a hacer sufrir a los demás. El sufrimiento nos llega por sí solo debido a las leyes de la naturaleza, así que uno no debe agravarlo haciéndole propaganda. A un alma compasiva como Vidura, especialmente en sus tratos con los amados Pándavas, le resultaba prácticamente imposible dar a conocer una noticia tan desagradable como la de la aniquilación de la dinastía Yadu. Por consiguiente, adrede, él se abstuvo de hacerlo. 14. Sabemos que en este momento de la historia, Krishna ya se había ido del planeta y también su dinastía. Ujú. Entonces, ese era un tema muy doloroso para ellos. Y es muy cierto, las calamidades vienen por sí solas, no se debe agrandarla haciendo propaganda, ¿no? Hay que tener cierta sobriedad cuando uno habla de cosas nefastas. Al contrario que el amarillismo, ¿no? Se ponen todas las cosas negativas, se lanzan siempre ahí todo el tiempo.
mientras vemos que los sabios dan más énfasis a la cosa positiva, a las cosas favorables, y a las cosas nefastas, bueno, se aceptan obviamente, pero sin tanta propaganda, ¿no? Mm. Así pues, Mahatma Vidura, siendo tratado por sus parientes tal como una persona divina, permaneció ahí por un cierto periodo de tiempo, solo para corregir la mentalidad de su hermano mayor y de ese modo darles felicidad a todos los demás. Significado: personas santas tales como Vidura deben ser tratadas también como un ciudadano del cielo. En esos días, los ciudadanos de los planetas celestiales solían visitar hogares como el de Maharaj Yudhishthira, y a veces personas tales como Arjuna y otros solían visitar planetas superiores. Narada es un cosmonauta que puede viajar sin restricciones, no solo dentro de los universos materiales, sino también en los universos espirituales. Hasta Narada solía visitar el palacio de Maharaj Yudhishthira, y ni qué hablar de otros semidioses celestiales. Es únicamente la cultura espiritual de la gente en cuestión lo que hace posible los viajes interplanetarios, incluso con el cuerpo actual. Por consiguiente, Maharaj Yudhishthira recibió a Vidura de la misma manera en que se recibe a los semidioses. Mahatma Vidura ya había adoptado la orden de vida de renuncia y en consecuencia no regresó al palacio paterno para disfrutar de algunas comodidades materiales. Por su propia misericordia aceptó lo que Maharaj Yudhishthira le ofreció, pero el propósito de vivir en el palacio era el de liberar a Dhritarashtra, su hermano mayor, que estaba demasiado apegado a lo material. Dhritarashtra perdió todo su estado y sus descendientes en la pelea contra Maharaj Yudhishthira, y aún así, por su sentimiento de desamparo, no le daba vergüenza aceptar la caridad y hospitalidad de Maharaj Yudhishthira. En el caso de Maharaj Yudhishthira, era muy correcto el hecho de que mantuviera a su tío de una manera adecuada, pero que Dhritarashtra aceptara esa magnánima hospitalidad no era aconsejable en absoluto. Él la aceptó porque consideró que no le quedaba otro recurso. Vidura fue especialmente a iluminar a Dhritarashtra y al elevarlo al nivel superior de conocimiento espiritual. Es deber de las almas iluminadas liberar a las almas caídas, y Vidura llegó ahí por esa razón. Pero las conversaciones acerca de la iluminación espiritual son tan refrescantes que mientras instruía a Dhritarashtra, Vidura atrajo la atención de todos los miembros de la familia, y todos ellos sintieron placer en oírlo pacientemente. Ese es el camino de la comprensión espiritual perfecta. El mensaje debe ser oído con atención, y si lo habla un alma iluminada, actuará en el corazón dormido del alma condicionada. Y por el hecho de oír continuamente, se puede alcanzar la etapa perfecta de la autorrealización. Sí, Dhritarashtra cometió muchas ofensas y por eso no podía entender el bhakti. Ujú, Estaba ahí en una posición de comodidad, como un poco sinvergüenza, ¿no? ujú. Pero Perdieron. Vidura estaba en su renuncia estable. Y se dice que para tomar sannyasi hay que sentirse mejor en la renuncia de que como uno se sentía antes en otra etapa de la vida, ¿no? O sea, Ujú, la etapa de sannyasi no es un sacrificio, una austeridad, es más bien que uno se siente ya maduro y feliz en esa renuncia. ujú. Sí, Querían y no mencionar. sería falsa renuncia, ¿no? Ujú. Entonces tenía esa codependencia, ¿no? Estaba en el palacio porque no le quedaba otra, había perdido todo. Pero bueno, el sabio Vidura, que es como un lugar sagrado ambulante,
era como un lugar de peregrinaje ambulante porque se había pasado así visitando lugares sagrados, estando con los sabios, con su maestro espiritual, entonces ahora por compasión vino a iluminar a su hermano y a Ujú. beneficiar a todos los demás. Ok, Esto 15. sí. Dice, mientras Vidura hacía el papel de un Sudra por la maldición de Manduka Muni, Aryama desempeñaba el cargo de Yamaraj para castigar a aquellos que habían realizado actos pecaminosos. Significado, Vidura, que había nacido en el vientre de una mujer Sudra, incluso tenía prohibido participar de la herencia real como sus hermanos Dhritarashtra y Pandu. Entonces, ¿cómo podía ocurrir la posición de predicador para instruir a reyes y kshatriyas tan cultos como Dhritarashtra y Maharaj Yudhishthira? La primera respuesta es que, pese a que se acepta que era un Sudra de nacimiento, como había renunciado al mundo para recibir la iluminación espiritual mediante la autoridad de Rishi Maitreya, y como éste lo había educado a fondo en lo referente del conocimiento trascendental, era muy competente para ocupar el puesto de acharya o preceptor espiritual. De acuerdo con Sri Chaitanya Mahaprabhu, cualquiera que esté versado en el conocimiento trascendental o la ciencia de Dios ya es un brahmana o un sudra. Ya sea un brahmana o un sudra, un casado o un sannyasi, es digno de convertirse en maestro espiritual. Incluso en los códigos morales ordinarios sostenidos por Chanakya Pandita, el gran político y moralista, se indica que no hay nada de malo en recibir lecciones impartidas por una persona que por nacimiento pudiera ser menos que un sudra. Esa es una parte de la respuesta. La otra parte es que Vidura no era de hecho un sudra. Él tenía que hacer el papel de un supuesto sudra durante 100 años por una maldición de Manduka Muni. Él era la encarnación de Yamaraj, uno de los 12 Mahayanas, encontrándose al nivel de personalidades tan excelsas como Brahma, Narada, Shiva, Kapila, Bhishma, Prahlad, etc. En su carácter de Mahayana, Yamaraj tiene el deber de predicarle a la gente del mundo el culto de la devoción, tal como lo hacen Narada, Brahma y otros Mahayanas. Pero Yamaraj siempre está ocupado en su reino infernal, castigando a los ejecutores de actos pecaminosos. Yamaraj es asignado por el Señor a un planeta determinado que queda a unos cientos de miles de kilómetros del planeta Tierra. Y después de que las almas corruptas mueren, las lleva allá y las condena en función de sus respectivas actividades pecaminosas. Así pues, Yamaraj tiene muy poco tiempo para ausentarse de su muy responsable cargo de castigar a los malhechores. De hecho, él dejó a alguien encargado, recuerdo, dice la historia. No me acuerdo a quién fue, pero sí, él cuando se fue para reencarnar en Vidura dejó a alguien en su puesto mientras él estaba ausente. Hay más malhechores que hombres rectos. Por consiguiente, Yamaraj tiene que hacer más trabajo que otros semidioses, que también son agentes autorizados del Señor Supremo. Pero él quería predicar las glorias del Señor y en consecuencia, y por la voluntad del Señor, Manduka Muni lo maldijo para que tuviera que venir al mundo en la encarnación de Vidura y tuviera que trabajar muy duro como un gran devoto. Esa clase de devoto no es ni Sudra ni Brahmana. Él es trascendental. Esas divisiones
de la sociedad mundana, de la misma manera en que la personalidad de Dios asume su encarnación de cerdo, pero no es ni un cerdo ni un Brahma. Él está por encima de todas las criaturas mundanas. A veces para rescatar a las almas condicionadas, el Señor y sus diferentes devotos autorizados tienen que hacer el papel de muchas criaturas inferiores. Pero tanto el Señor como sus devotos puros están siempre en la posición trascendental. Cuando Yamarash se encarnó, pues como Vidura, su cargo lo desempeñó Ariama, creo que es Ariama, uno de los muchos hijos de Kasyapa y Aditi. Los Adityas son hijos de Aditi y hay 12 de ellos. Ariama es uno de los 12 Adityas y por ende le fue muy posible ocuparse del puesto de Yamarash durante los 100 años de la ausencia de este en la forma de Vidura. La conclusión es que Vidura nunca fue un Sudra, sino que por el contrario, era más eminente que el tipo más puro de Brahmana. Entonces vemos que todas las actividades, mismo maldiciones y diferentes situaciones en los pasatiempos, todas son para el avance espiritual de los diferentes casos, ¿verdad? O sea, que todo lo que sucede, mismo como veíamos, las calamidades vienen por reforzar y avanzar espiritualmente. Sí. ¿Qué En tal? el libro bueno, es que no está aquí, no lo han impreso en español, pero se llama The Second Chance, una segunda oportunidad. Viene más explicada por Srila Prabhupada la historia de Ayamila. Y ahí viene que dice que Yamarash les instruye a los Yamadutas a que nunca les traigan gente que no canten los nombres de Dios. Y los instruye. Bien, entonces, Ujú. ¿Eder quiere leer? ¿O alguien? ¿O Draupadi? Yo si quieren leo, madre, nada más. ¿Este es el texto 16? Sí, Ah, perfecto. Continuamos el 16, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, seguimos con el 16. muy bien. Texto 16. Habiendo ganado su reino y observado el nacimiento de un nieto apto para continuar la noble tradición de su familia, Maharaj Yudhishthira reinó apaciblemente y disfrutó de una opulencia poco común en comparación con sus hermanos menores, que eran todos administradores expertos de la gente común. Tanto Maharaj Yudhishthira como Arjuna se sintieron desgraciados desde el comienzo de la batalla de Kurukshetra, pero aún, a pesar de que no querían matar a sus propios hombres en la pelea, tuvieron que hacerlo como una cuestión de deber, pues ello lo había planeado la voluntad suprema del Señor Sri Krishna. Después de la batalla, Maharaj Yudhishthira se sentía infeliz por causa de esas matanzas en mesa. Prácticamente no quedaba nadie que perpetuara la dinastía Kuru. Después de ellos, los Pándavas. La única esperanza que quedaba era el niño que se hallaba en el vientre de su nuera, Uttara, y a él también lo había atacado Uswatama, Ashwatthama, pero por la gracia del Señor se había salvado. Por lo tanto, después de que se resolvieron todas las contrariedades y se restablecieron en el estado de paz y el orden, y después de ver bien satisfecho a Parikshit, el niño sobreviviente, Maharaj Yudhishthira, sintió cierto alivio como ser humano, aunque estaba muy poco atraído a la felicidad material, que siempre es ilusoria y pasajera. Bueno. Texto 17. El tiempo eterno e insuperable se apodera imperceptiblemente de aquellos que están demasiado apegados a los asuntos familiares
y que siempre están absortos en ellos. Significado. Ahora soy feliz. Tengo todo en orden, tengo suficiente dinero en el banco, ahora puedo dejarles a mis hijos una buena fortuna. Ahora he triunfado. Los pobres sanyasis, mendigos, dependen de Dios, pero vienen a mí a pedirme limosna. Por consiguiente, soy mejor que el Dios Supremo. Estos son algunos de los pensamientos que envuelven al hombre casado que está descabelladamente apegado y que no ve el paso del tiempo eterno. La duración de nuestra vida está medida y nadie es capaz de alargarla ni siquiera un segundo más del tiempo programado que ha dispuesto la voluntad suprema. Ese valioso tiempo, especialmente en el caso del ser humano, debe ser empleado de un modo cauteloso, porque ni un segundo que pase imperceptiblemente puede ser reemplazado, ni siquiera a cambio de miles de monedas de oro acumuladas con una ardua labor. Cada segundo de la vida humana tiene por objeto que se le busque una solución final a los problemas de la vida, es decir, a los reiterados nacimientos y muertes y a la rotación en el ciclo de una variedad de 8.400.000 especies de vida. El cuerpo material, que está sujeto al nacimiento y la muerte, a las enfermedades y a la vejez, es la causa de todos los sufrimientos del ser viviente, pues, por lo demás, el ser viviente es eterno y nunca nace ni tampoco muere alguna vez. Las personas necias olvidan este problema. Ellas no saben en absoluto cómo resolver los problemas de la vida, pero se enfrascan en asuntos familiares temporales, sin saber que el tiempo eterno está pasando imperceptiblemente y que la limitada duración de sus vidas está disminuyendo cada segundo. Sin ninguna solución, el problema mayor, es decir, a los nacimientos y muertes repetidos, a las enfermedades y a la vejez, eso se denomina ilusión. Interesante. Se me cayó mi cel. Perdón, aquí estoy. Se cayeron, pero todo salió bien. No, pues estaba Madre, por ejemplo, en la primera parte que dice que nosotros creemos tener algo y a lo mejor repartir a los que ayudamos. Ayer estaba, yo creo que, pues, incluso las mismas cosas que ofrecemos a Dios son dadas por Dios, ¿no, Madre? Es como cuando un hijo pequeñito o un adolescente le compra un regalo a su madre o a su padre, pero con el dinero que ellos les proveen, ¿no? O sea, es como Sí, ilusoria esta sensación de pertenencia. O sea, si incluso algunos aportamos para ayudar a otros, es a través de Dios, porque Dios me lo da. O sea, en sí yo no produzco nada, ¿no? Esa es como la ilusión, independiente de que crea que ayudamos a alguien, es más bien, pues, acercar el recurso que Dios nos da a todos. Y, es cierto. ¿no? Sí, totalmente. Y la segunda parte del tiempo, pues me parece que lo podemos incluso tomar esta interpretación al momento actual, porque pues sí, cada segundo que vivimos y cada minuto incluso es una oportunidad para, pues en teoría, iluminarnos y librarnos, pero la tomamos como para, y tenemos que tomarla en algunos casos para una oportunidad de, como de vivir esta vida cuando tenemos un plan mayor, ¿no, Madre? Como que nos perdemos un poco en la ilusión y en el día a día y en los temas cotidianos, y hace mucha referencia a los familiares, pero cada segundo es una oportunidad para liberarte o iluminarte. Sí, 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 sí. sí, es interesante como tener todo bajo control. Tengo todo bajo control, mis ahorros, eso, la pensión, ¿no? Quien tiene hasta la tumba lista, todo, todo. Pero pues el tiempo eterno, en la forma de Krishna en el tiempo, nos va alivianando, ¿no? Poco a poco haciéndonos, pues, esa es la idea, ¿verdad? La renuncia estable, una renuncia consciente, Ujú. vivida, no impuesta. Entonces, si tomamos esos pasos de la vida
esos capítulos así con sabiduría los vamos a vivir con tranquilidad, con serenidad también. Muy bien. Dice, pero esa ilusión no puede actuar en alguien que esté despierto en el servicio devocional del Señor. Yudhishthira Maharaj y sus hermanos los Pándavas estaban todos dedicados al servicio del Señor Krishna y tenían muy poca atracción por la felicidad ilusoria de este mundo material. Como hemos discutido con anterioridad, Maharaj Yudhishthira estaba firmemente establecido en el servicio Mukunda, del Señor Mukunda, el Señor quien puede conferir la salvación, y por consiguiente no sentía ninguna atracción ni siquiera por comodidades de la vida, tales como las que hay disponibles en el reino del... Ay, Pues yo es que no entraba la banda. dice, por comodidades de la vida, tales como las que hay disponibles en el reino del cielo, O como la tolva de entrada. ya que incluso la felicidad que se obtiene en el planeta Brahmaloka es también temporal e ilusoria. Como el ser sirviente es eterno, solo puede ser feliz en la morada eterna del reino de Dios, para Bioma, en la cual nadie regresa a esta región de reiterados. Okay. De reiterados nacimientos y muertes, enfermedades y vejez. De manera que cualquier comodidad de vida o cualquier felicidad material que no garantice una vida eterna no es más que una ilusión para el eterno ser viviente. Aquel que de hecho entiende esto es erudito y esa clase de persona erudita puede sacrificar cualquier cantidad de felicidad material para alcanzar la meta deseada que se conoce como Brahma Sukham o la felicidad absoluta. Los verdaderos trascendentalistas están hambrientos de esa felicidad y así como a un hombre hambriento no se le puede hacer feliz con todas las comodidades de la vida, pero sin comida, asimismo al hombre hambriento de la felicidad absoluta y eterna no se le puede hacer feliz con ninguna cantidad de felicidad material. Por lo tanto, la instrucción que se da en este verso no se le puede aplicar a Maharaj Yudhishthira, ni a sus hermanos ni a su madre. La instrucción era para personas como Dhritarashtra, por quien Vidura fue especialmente a impartir lecciones. Muy bien. Muy bien la interpretación. Es mucho de lo que también habla el Bhagavad Gita, mi madre. Sí. De manera prendida mi cámara. Sí, muy claro el panorama. Ok. Porque uno puede ser desapegado, no importa si uno es un rey o un mendigo, es toda una cuestión de conciencia, ¿no? Aquí estos grandes reyes, Yudhishthira y todo, estaban tan desapegados, ni le importaba apoyar al tío o a quien sea, solo querían hacer su deber y siempre pensaban en Krishna, ¿no? Muy bien. Texto 18. Mahatma Vidura sabía todo eso y por consiguiente se dirigió a Dhritarashtra y le dijo, mi querido rey, por favor sal de aquí de inmediato, no te demores. Tan solo fíjate cómo el miedo se ha apoderado de ti. Quería mencionar que este capítulo se define como el capítulo del mazo de los regaños, así, para despertar del apego, ¿no? A Dhritarashtra. A Dhritarashtra y pues sí, y a todo el mundo, ¿verdad? Capítulos de mazos. Ok, sí, a todos nosotros, más bien, nosotros vamos a hacer ese Dhritarashtra. Muy bien. La cruel muerte no se respeta, la cruel muerte no respeta a nadie, ya sea este Dhritarashtra o incluso Maharaj Yudhishthira. Por lo tanto, la instrucción espiritual, tal como se le dio al anciano Dhritarashtra, puede aplicarse al igual a Maharaj Yudhishthira, que era más joven.
A decir verdad, todos los miembros del Palacio Real, incluso al rey, sus hermanos y su madre, estaban asistiendo a las conferencias con mucho interés, pero Vidura sabía que sus instrucciones iban dirigidas en especial a Dhritarashtra, quien era muy materialista. La palabra Rayam se usó especialmente para Dhritarashtra de un modo significativo. Dhritarashtra era el mayor de su padre y por eso, de acuerdo con la ley, tenía que haber sido ascendido al trono de Hastinapura. Pero como era ciego de nacimiento, estaba incapacitado y perdió su justo derecho. Mas él no pudo olvidar el percance, y su decepción se compensó un poco al morir Pandu, su hermano menor. Este dejó tras de sí unos hijos menores, y Dhritarashtra se volvió el tutor natural de ellos, aunque de corazón quería convertirse en el verdadero rey y hacerles entrega del reino a sus propios hijos, encabezados por Duryodhana. Con todas estas ambiciones imperiales, Dhritarashtra quiso volverse rey y urdió toda clase de intrigas aconsejado por su cuñado Sakuni. Pero todo falló por la voluntad del Señor. Y en la última etapa, incluso después de perder todo, hombres y dinero, quería permanecer como rey, en su carácter de tío mayor de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira, como una cuestión de deber, mantuvo a Dhritarashtra con todos los honores y Dhritarashtra estaba pasando sus últimos días muy feliz, con la ilusión de que era un rey o el tío cortesano del rey Yudhishthira. Vidura, por ser un santo y por su afecto y sentido del deber para con su hermano mayor Dhritarashtra, quería despertar en este último de su sueño de enfermedad y vejez. Por eso Vidura se dirigió sarcásticamente a Dhritarashtra con el epíteto de rey, cosa que en realidad no era. Todo el mundo es el sirviente del tiempo eterno y, por ende, nadie puede ser rey en este mundo material. Rey significa a la persona que puede ordenar. Un célebre rey de Inglaterra quiso darles órdenes al tiempo y las circunstancias, pero estos se rehusaron a obedecerlo. De manera que uno es rey falso en el mundo material. A Dhritarashtra se le recordó particularmente de esa falsa posición de los temibles sucesos que, de hecho, ya se le habían acercado para ese momento. Vidura le pidió que saliera de inmediato si quería salvarse de la temible situación que se le estaba acercando vertiginosamente. Él no le hizo el mismo pedido a Maharaj Yudhishthira porque sabía que un rey como él estaba consciente de todas las situaciones temibles de este mundo insustancial y que cuidaría de sí mismo a su debido tiempo, aunque Vidura no estuviera presente para ese entonces. Está padre cómo hace la analogía, ¿no? De que pues un rey debería de poder ejercer su voluntad y en realidad en el mundo manifestado nadie ejerce la voluntad. Es cierto. También había leído en otro momento una comparación del estilo de vida de ahora con el estilo de vida de antes y decían que la primera entrega de comida se realizó, no sé, 1200 en Italia cuando una reina ordenó una pizza y que eso era inimaginable, o sea, que alguien te llevara una comida a tu casa y que tuvieras agua dentro de tu casa y que tuvieras regadera dentro de tu casa, que incluso los reyes más grandes de hace como inicios del siglo 2000 eran como inaccesibles. Entonces decía, es que en realidad ahora todos vivimos como reyes, ¿no? Entonces tenemos acceso a ese tipo de beneficios que antes no se tenían, de una comodidad de un hogar y de servicios. No todos, no generalizo, hay excepciones, es más bien como comparaba que nosotros se ha llegado a esa percepción de vida de reyes y seguimos, y no hay más felicidad y no hay más satisfacción, al contrario, ¿no? Entonces, comparto, o sea, como que no, esta percepción de tenerlo todo y de ejercer nuestra voluntad es algo que no aporta en realidad nada al corazón ni al alma, ¿no? Aunque lo buscamos, ahora todos vivimos como reyes, pero y podemos ordenar comida como esa reina, pues no,
no necesariamente mejoramos nuestra calidad de nuestra vida, ¿no? Nuestra calidad de vida. Sí, además, estos reyes que menciona Shila Prabhupada que daba órdenes y nadie los seguía es porque tampoco son personas ejemplares, ¿no? Claro, el buen ejemplo de lo de pedir la pizza, sí, pero como estilo de vida ya no eran reyes que daban respeto, ¿no? Como Maharaj Yudhishthir, señor Ramachandra o reyes nobles, ¿no? Que se ve que realmente tienen interés por servir a los demás, no solo para ellos enriquecerse. Pero sí, es un punto interesante lo que mencionas, como cuando escuché la clase de Keshava decía eso, ¿no? Que antes todos caminamos, bueno, o sea, antes no había medio de transporte y todos caminaban. Después se inventó la bicicleta, Sí. ¿verdad? Sí, eso te había mencionado, creo. Después, Sí, creo que lo escuché de mi madre. sí, De Keshava. después todos en el carro para tener más tiempo y hacer todo más rápido. Y después salen de la oficina y van al gimnasio a caminar y andar en bicicleta para, o sea, un círculo así, ¿no? Más comodidades para, hay más tiempo, pero se usa para lo mismo. Después hay que caminar, hay que andar en bicicleta, hay que, de todas maneras, entonces, pues es interesante cómo las olas en este mundo, ¿no? Es correcto. Muy bien. Haribo, buen día. Aribol, Premi, ¿cómo ves? Gracias. Me encanta escuchar y qué lindo leer el Bhagavatam juntos. Una bendición. Ujú. Sí, un poco pensaba en lo que estaba diciendo Jessica también. No sé si podemos decir que ahora somos como reyes, lo veo. Yo siento más que ahora estamos más esclavos que reyes. Nos hacen creer que por ahí pareciéramos reyes, pero en realidad siento que estamos como en una esclavitud de información, de que no hay tiempo para vida espiritual, y demás y demás. Y a costo, o sea, como que pareciera ser que, bueno, sí, ahora tenemos estas comodidades, pero que el precio es muy, muy alto. No sé, eso es lo que a mí me parece y lo que entiendo. Sí, Gracias, Premi. Sí, totalmente. ahora la comunicación, todo, y siempre estamos más ocupados. Es como una rueda, ¿no? Que si todo está en nosotros, ¿cómo elegimos, ¿no? Las prioridades en nuestra vida? Porque con arreglo materiales siempre es lo mismo. Entonces, sí, simplificar nuestra vida para la vida simple, el pensamiento elevado. Sí, Y Y ahora, con respecto al tiempo, que también a veces es- no tenemos tanto tiempo, eh, me gusta que ella Swami dice que si en realidad nosotros ponemos como prioridad nuestro tiempo libre, aunque sea utilizarlo para Krishna, para el servicio, después Krishna hace los arreglos y nuestro tiempo se expande. Se expande literalmente, bueno, uno puede decir, pero ¿cómo? Las horas siguen siendo las mismas. Sí, es cierto, las horas siguen siendo las mismas, pero si Krishna ve que nuestra intención es querer servirlo, él va a mandar a más personas para que puedan como ayudarnos en nuestro servicio y nosotros podamos hacer más cosas. Aunque sí. sí, el tiempo místico se vuelve, ¿no? Sí, ahora con las devotas en India estamos en el Puyari haciendo un servicio y ellas mencionaban que ahora para los jóvenes un reto mucho más difícil porque siempre cargan el celular y tienen un bombardeo constante de información que altera los sentidos. Antes por lo menos no había tanto, estabas más en la naturaleza, pero ahora los retos son más difíciles. sí, yo también creo que es más difícil porque aparte como que conocen muy bien todo lo que atrae al mundo, o sea, todo lo que al cerebro y a los sentidos nos atrae psicológicamente hablando, racionalmente, y como que ya lo tienen bien entendido y toda la comunicación es pues como hecha de tal manera que te cueste mucho trabajo y que inviertas energía o que no la quieras invertir en para mantener límites a lo que consumes a través de los sentidos, ¿no? O sea, es difícil porque
No solamente es la comunicación visual o auditiva lo que tenemos, sino cómo te pone la comida, cómo te establecen lo que es entretenimiento, cómo te venden la percepción de descanso, de vacaciones. O sea, sí, siento que es complejo. Sí, sí, sí. Para nosotros los jóvenes. Sí, una No es cierto, red de mallas, sí, muy estoy grande, experta. ya no tengo pretexto. Muy bien, muy bien. ¿Quieres seguir leyendo, Eder? ¿Sí? Yo, vamos ahora. El texto 19, continuamos, ¿verdad, madre? Ah, no, ¿dónde me quedé, madre? ¿En el 18? A ver, ¿dónde íbamos? 9, sigue. Ah, ok. 19. ¿Sí? Dice, texto 19. Esta espantosa situación no la puede remediar ninguna persona de este mundo material. Mi Señor es la suprema personalidad de Dios que, como el tiempo eterno, Kala, se nos ha acercado a todos. Significado. No existe ningún poder superior que pueda contener a las crueles garras de la muerte. Nadie quiere morir, por muy agudos que sean los sufrimientos físicos. Incluso en los días del supuesto adelanto científico del conocimiento, no hay ningún remedio para la vejez ni para la muerte. La vejez es el aviso que el cruel tiempo da de la llegada de la muerte, y nadie puede negarse a aceptar ni las citaciones ni el supremo juicio del tiempo eterno. Esto se está explicando ante Dhritarashtra porque puede que él le pidiera a Vidura que le buscara un remedio a la inminente situación temible, tal como ya lo había ordenado muchas otras veces. Sin embargo, antes de que lo volviera a ordenar, Vidura le informó a Dhritarashtra que nada ni nadie de este mundo material podía dar ningún remedio, y puesto que no hay una cosa tal en el mundo material, la muerte es idéntica a la suprema personalidad de Dios, como lo dice el propio Señor en el Bhagavad Gita 10:34. La muerte no la puede impedir ni nada ni nadie de este mundo material. Hiranyakashipu quería ser inmortal y se sometió a un severo tipo de penitencia, mediante la cual el universo entero tembló, y el propio Brahma se le acercó para disuadirlo de la ejecución de una penitencia tan severa como lo era esa. Hiranyakashipu le pidió a Brahma que le otorgara las bendiciones de la inmortalidad, pero Brahma le dijo que él mismo estaba sujeto a la muerte, incluso en el planeta más elevado de todos. Así que, ¿cómo iba a poder conferir la bendición de la inmortalidad? Por consiguiente, la muerte existe incluso en el planeta más elevado de este universo, y ni qué hablar de otros planetas, que son, por mucho, de una calidad muy inferior a la de Brahma Loka, el planeta en donde reside Brahma. Donde quiera que exista la influencia del tiempo eterno, se encontrará este conjunto de tribulaciones, es decir, el nacimiento, las enfermedades, la vejez y la muerte, y todas ellas son invencibles. Texto 20. Quien quiera que esté bajo la influencia de Kala Supremo, el tiempo eterno, debe entregar su muy querida vida, y ni qué hablar de otras cosas, tales como riquezas, honor, hijos, tierra y hogar. Significado. Un gran científico hindú muy dedicado a la cuestión de hacer planes, mientras iba, a asistir a una reunión importante de la comisión planificadora, fue repentinamente llamado por el invencible tiempo eterno, y tuvo que entregar su vida, esposa, hijos, casa, tierra, riquezas, etc. Durante la revuelta política que hubo en la India y la división de esta en Pakistán e Indostán, muchísimos hindúes ricos e influyentes tuvieron que entregar la vida, las propiedades y el honor debido a la influencia del tiempo. Y hay cientos y miles de ejemplos como estos por todas partes del mundo y del universo, que son todos efectos de la influencia del tiempo. Por lo tanto, la conclusión es que en el universo no hay ningún ser viviente que sea tan poderoso que pueda superar la influencia del tiempo. Muchos poetas han escrito versos en los que lamentan la influencia del tiempo. Muchas devastaciones han ocurrido en los universos por influencia del tiempo, y nadie pudo detenerlas por ningún medio. Incluso en nuestra vida cotidiana, muchísimas cosas que están fuera de nuestras manos van y vienen, y tenemos que sufrirlas o tolerarlas irremediablemente. Es el resultado del tiempo. Texto 21. Tu padre, tu hermano, tus bienquerientes y tus hijos están todos bien muertos. Tú mismo ya has utilizado la mayor porción de tu vida.
La invalidez se ha apoderado ahora de tu cuerpo y estás viviendo en la casa de otro. Significado. Al rey se le recuerda de la precaria condición en que se encuentra bajo la influencia del cruel tiempo, y en virtud de su pasada experiencia debió haber sido más inteligente y ver lo que iba a ocurrirle a su propia vida. Su padre, Vichitraviriam, había muerto hacía mucho cuando él y sus hermanos menores eran todos niños, y fue gracias a la bondad y el cuidado de Bhismadeva que fueron criados como era debido. Luego, además, su hermano Pandu también murió, y más adelante en el campo de batalla de Kurukshetra, sus 100 hijos y sus nietos murieron todos, junto con todos los demás bienquerientes, tales como Bhismadeva, Dronacharya, Karna y otros seres, y otros reyes y amigos. Así que él había perdido a todos los hombres y todo el dinero, y ahora vivía a la merced de su sobrino, a quien había puesto en diversos tipos de dificultades. Y a pesar de todos esos reveses, él pensaba que podía prolongar su vida más y más. Vidura quería enseñarle a Dhritarashtra que todo el mundo tiene que protegerse mediante sus acciones y la gracia del Señor. Uno tiene que ejecutar su deber fielmente, dependiendo de la autoridad suprema para el resultado. Ningún amigo, hijo, padre, hermano, Estado ni nadie más puede proteger a una persona que no esté protegida por el Señor Supremo. Uno debe, por ende, buscar la protección de él, pues la forma humana de vida está hecha para eso. A Dhritarashtra se le advirtió aún más de sus condiciones precarias con las siguientes palabras. Texto 22. Tú has estado ciego desde el mismo día en que naciste, y últimamente has empezado a perder el oído. La memoria se te ha reducido y tienes perturbada la inteligencia. Tienes los dientes flojos, el hígado defectuoso y expectoras moco. Significado. Los síntomas de la vejez, que ya se habían manifestado en Dhritarashtra, le fueron señalados uno tras otro, como advertencia de que la muerte se le acercaba con mucha rapidez, y aún así por necedad se mostraba despreocupado de su futuro. Las señales de Vidura, las señales que Vidura observó en el cuerpo de Dhritarashtra eran signos de apakshaya, o de la decadencia del cuerpo material antes del golpe de la gracia de la muerte. El cuerpo nace, se desarrolla, permanece, crea otros cuerpos, decae y luego desaparece. Pero hombres necios quieren buscarle una situación permanente al cuerpo perecedero y piensan que su estado, hijos, sociedad, país, etc., les brindan protección. Con esas ideas tontas, esa clase de ocupaciones temporales se apoderan de ellos y se olvidan por completo que deben abandonar este cuerpo temporal y adquirir uno nuevo, para organizar una vez más otro periodo de sociedad, amistad y amor, y para una vez más perecer al final. Ellos olvidan su identidad permanente y se vuelven neciamente activos en preocupaciones transitorias, olvidando por completo su deber primordial. Santos y sabios, tales como Vidura, se acercan a esa clase de hombres necios para despertarlos y mostrarles la verdadera situación, pero estos consideran que esos sadhus y santos son parásitos de la sociedad, y casi todos ellos se niegan a oír sus palabras, aunque les den la bienvenida a sadhus, exhibicionistas y a supuestos santos que pueden satisfacerles los sentidos. Vidura no era un sadhu que fuera a satisfacer el mal habido sentimiento de Dhritarashtra. Él estaba señalando muy bien la verdadera situación de la vida y la manera en que uno puede salvarse de estas catástrofes. Texto 23. Ay de mí, cuán poderosas son las esperanzas que el ser viviente tiene de continuar en la vida. En verdad, estás viviendo tal como un perro doméstico y comiendo las obras que te da Bhima. Significado. Un sadhu nunca debe adular a los reyes o a los hombres ricos para vivir muy cómodamente a expensas de ellos. El sadhu tiene que hablarles a los casados acerca de la verdad desnuda de la vida, de manera que ellos vuelvan a sus cabales y se den cuenta de lo precaria que es la vida en la existencia material. Dhritarashtra es un ejemplo típico de un anciano apegado a la vida en el hogar. Él se había vuelto pobre en el verdadero sentido de la palabra y sin embargo quería vivir cómodamente en la casa de los Pándavas, de los cuales se menciona a Bhima en particular, porque él mató por sí mismo a dos destacados hijos de Dhritarashtra, a saber,
Duryodhana y Dushashana. Dhritarashtra quería mucho a estos dos hijos por sus notorias y perversas actividades, y a Bhima se lo señala específicamente porque mató a esos dos hijos mimados. ¿Por qué era que Dhritarashtra estaba viviendo en la casa de los Pándavas? ¿Por qué quería continuar la vida cómodamente, incluso a riesgo de sufrir toda clase de humillaciones? Perdón, porque quería continuar la vida cómodamente, incluso a riesgo de sufrir toda clase de humillaciones. En consecuencia, Vidura estaba asombrado de ver cuán poderoso es el instinto de continuar la vida. Este sentido de continuar la vida indica que el ser vivo es una entidad viva eternamente y no quiere cambiar la habitación corporal. El hombre necio no sabe que a él se le confiere un periodo determinado de existencia corporal para cumplir un periodo de encarcelamiento, y el cuerpo humano se le otorga, después de muchísimos nacimientos y muertes, como una oportunidad para la autorización y para ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Pero personas como Dhritarashtra tratan de hacer planes para vivir ahí en una posición cómoda, con ganancia e intereses, pues no ven las cosas tal como son. Dhritarashtra está ciego y continúa en la esperanza de vivir cómodamente en medio de toda clase de reveses de la vida. Un sadhu como Vidura tiene la función de despertar a esa clase de personas ciegas y ayudarles así a ir de vuelta a Dios, donde la vida es eterna. Una vez que se va allá, nadie quiere regresar a este mundo material de desdichas. Podemos imaginarnos cuán responsable es la tarea que se confía a un sadhu como Mahatma Vidura. Muy linda esa explicación, ¿no? De cómo estamos enjaulados. Nuestra alma está aquí enjaulada en el cuerpo, estamos como en una jaula y nos acomodamos aquí, nos superinstalamos y no queremos irnos, porque claro, el alma no entiende la muerte, el alma es eterna, pero los deberes de los sabios, por eso Srila Prabhupada también a veces es muy duro en su significado y lo hace para despertarnos, ¿no? Que eso estamos aquí súper instalados en nuestras comodidades acá también. Y nada, es toda una ilusión, es una jaula nuestro cuerpito también, pero pues la estamos ocupando para aprender, ¿no? Tenemos ese deber de aportar espiritualidad al mundo, de aportar, de conocer y aportar ese conocimiento, pero es el gran reto de los verdaderos gurús, solo piensan en el bien de las demás personas. Y eso complace mucho al Señor cuando ve que los sabios quieren el bien de todos. Y claro, hizo un intento antes, Vidura, cuando le dijo a Dhritarashtra que no siga a sus hijos, que reaccione, y él no quiso, y lo echaron. Pero ahora sí es el momento de que Dhritarashtra, después de que perdió a todos, aceptara esa realidad. Pero a veces, aunque vengan los gurús a decirnos las cosas, no sordeamos, ¿verdad? No, no, no. La vida es bonita, todo va muy bien, no es tan malo, es lindo, la montaña y todo, pero pues Es cierto eso que dice Madre, a veces no solo estamos ciegos, sino sordos, ¿verdad? A la realidad. Por esa misma comodidad que dice usted, que ya no se quiere uno desinstalar. sí, bien instalados. Como Ujú. decía un amigo devoto, daba el ejemplo que te dan un supercarro, pero te dicen, te regalan un Ferrari y te dicen, pero tiene una bomba, cualquier momento puede explotar. Ay, no digo. Ya sé. Sí, tenemos una linda casa, pero cualquier momento este, el terremoto puede venir, terremoto espiritual, el terremoto del tiempo eterno, ¿no? En diferentes aspectos. Así Y por es. ejemplo, madre, como haciendo la analogía con el carro, yo digo, bueno, si hasta los carros les permitimos que se descompongan, como que decimos, ah, bueno, es que ya está viejito, es normal, ¿no? Es normal el carro, ya empieza a fallar, pero si le pasa a nuestro cuerpo, ah, no, ahí sí me pongo a rezarle a Dios por salud. Digo, ¿cómo? O sea, también ya son un chorro de años, ¿no? O sea, porque si a un carro se lo permito, a mi cuerpo no le puedo permitir fallar.
o por qué no le voy a, o por qué no ya lo acepto como con esa misma percepción. Queremos pedirle a Dios eh, algo que sabemos que no va a pasar también, ¿no? O sea, es como esta sensación de, bueno, mientras tengamos salud, y yo a veces he pensado eso y a lo mejor porque en mi camino personal, pues me ha tocado a mí como acompañar gente muy joven, pues el proceso de la trascendencia, de la muerte, mi abuela está muy grande y luego pienso de, bueno, pero es que sí vamos a perder la salud, ¿no? Creo que hasta ya empecé a pensar de la salud, ¿quién le puso salud? ¿Dios? Si el cuerpo es perfecto, no es que tuvieras salud y después la perdieras. Te da esta sensación como de es que me quitaron algo porque tenía salud y la perdí. Y yo dije, no necesariamente, o sea, es que nadie te quitó nada, nadie te dio nada. O sea, el concepto de salud, incluso como decía Premia, es algo que ya nos vendieron también, ¿no? O sea, ¿qué es salud? O sea, y ya, bueno, esto como que me quedé pensando con lo que hemos dicho, porque el fin de semana fui a ver a mi abuela que ya está muy grande y me quedé pensando de, bueno, ella no ha perdido nada, también su cuerpo ya tiene más de 90 años, o sea, como que dije, al carro dice, decimos, ah, normal, está viejito, y con mi abuela decimos, no, 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 que le dé salud, o sea, como que dije, a ver, claro, ¿no? Mientras no haya un dolor físico, algo tangible, o sea, obviamente hay muchas aristas en mi comentario, es más bien mi testimonio personal, pero como que caí en cuenta de, no, pues es que el cuerpo es perfecto, o sea, y la proporción del uso, en la proporción de cómo le diste mantenimiento, en la proporción, tienes eso, hay caminos que ya están escritos, o sea, que son diferentes en términos de tu aprendizaje, pero bueno, no sé, madre, o sea, como que me he quedado pensando en de, es que nadie le está quitando la salud, ¿no? O sea ya tiene no más de 90 años y ha vivido cosas muy duras, entonces como que digo, bueno, no sé, Y además nadie le está quitando la vida. exacto. Eso de que hay que salvar la vida, yo siempre pensaba, pero como la vida es eterna, como que... Por eso me gustó, Draupadi me decía que le hicieron una pregunta a Guru Mata, a la esposa de su guru, sobre cuando alguien está en estado vegetal conectado, ¿no? O que ese concepto, salvar la vida, pero o sea, es más bien el alma hay que, ya se quiere liberar, ¿no? No quedarse ahí atrapada en una situación que el cuerpo ya no sirve, ¿no? Es como, hay muchos conceptos que nos inculcan en la ilusión material. ¿Qué había dicho Draupadi Gurumata? Juan, ¿te recuerdas que tú me contabas? Y Guru Mata decía, ¿para qué estar conectado a una máquina por días, años? Bueno, cuando estás en estado de coma estás por mucho tiempo. Estás haciendo gastar a la familia, dinero, la preocupación, para qué estar ahí? Si ya el cuerpo ya debe de trascender, o sea, El ya alma. el alma ya está atrapada en el cuerpo. Y Ujú. ahí le dijeron, pero puede despertar. Sí, pero, o sea, no siempre queda bien. Sí, como que es un tema controversial, obviamente, Ajá. pero es el concepto, ¿no? Que el alma tiene que estar atada al cuerpo para estar viva. Ese es el Ujú. concepto que totalmente no checa porque, va a ver, de todas maneras, Sí. Lura estás despertando a Dhritarashtra y a todos nosotros. Ujú. ¿Cómo ves, Eder? ¿Cierto? Sí, o sea, creo que, o sea, como que nos sirve mucho estos tipos de pláticas, ¿verdad? Para prepararnos para esas situaciones en las que, pues, a lo mejor nos va a tocar o ver a un familiar, ¿verdad? O sea, entonces, pues ya estamos más preparados, ¿verdad? De que ya no estamos ahí tan afanados a que ese familiar no se vaya o así. Entonces, sí está muy bonito todo esto, porque El nos va, alma es eterna, ajá, no se sí, muere. Sí, el exacto. Ujú. desprendimiento, pero la confusión es natural. Vemos cómo se confunde y se lamenta también Yudhishthir Maharaj por haber matado a tanto guerrero. Después vamos a leer unos textos muy
que nos van a despertar más. Incluso va a venir Narada Muni y por eso hoy leía, ¿no? Porque en un curso de eso, de que esa confusión que tienen los devotos puros, así mismo como Arjuna, Brahma, Yudhishthir, la pone Krishna para que avancen más en su servicio devocional. Entonces es normal que nos agobiamos también por las despedidas, pero bueno, tenemos que tener el apoyo del conocimiento, ¿no? Exacto, madre, solo para compartir, digo, ¿qué diferencia con la partida o cuando trasciende el abuelo Bhismadeva? Que a mí me encantó ese capítulo donde se habla del abuelo Bhismadeva, donde él se quiere ir consciente con su mente fija en Krishna, ¿verdad? Y acá en el caso de Yudhishthira, o sea, ni siquiera quiere aceptar que su cuerpo ya está decadente, ¿verdad? Sí, 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 Dhritarashtra. es verdad. Y ahora Entonces pienso, Norma, perdón. sí, sigue Norma. Sí, o sea, a mí me cautivó mucho ese capítulo del abuelo Bhismadeva porque ya tengo algún tiempo pensando en mi vejez y en mi propia muerte, ¿verdad? Entonces, me cautivó mucho la manera de irse del abuelo Bhismadeva porque precisamente yo había reflexionado en eso, porque pensaba yo, bueno, ¿y cómo me quiero ir? O sea, yo me quiero ir feliz de irme, no aferrada al cuerpo a quererme quedar o me explico. Entonces, en conciencia, así me quiero ir. Y pues digo, y contrasta mucho con lo que en este caso estamos leyendo ahorita, que es el ejemplo de Dhritarashtra, ¿o cómo se llama? Perdón. Sí, Dhritarashtra. Dhritarashtra, perdón, ¿verdad? Sí, Entonces, pues, no sé, solo quería compartir eso. está bien, muy bien, Norma. Y ahora vienen estos días meditativos también sobre la partida de Jesús, Así también es. con mucho aprendizaje, ¿verdad? Ujú. Madre, y ya yo agregaría como último comentario, como Está bien. podemos nosotros también utilizar estos personajes para como contrastar nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, pues me parezco más a Vishmadeva con esta aceptación y esta conciencia, o también, o a quién me parezco, porque uno dice, ay, Dhritarashtra estaba en el lado de los malos, y como que dices, no, yo nunca hubiera estado del lado de los malos, o sea, si yo hubiera estado en la batalla de Kurukshetra, seguramente hubiera estado al lado de los buenos. Y cuando ves cómo en los significados dices, ay, me hace clic, o sea, yo también a veces me identifico así, o sea, a veces pareciera que me identifico mucho o nos va a hacer mucho más sentido algunas cosas que le duelen a Dhritarashtra de lo que a lo mejor vivió Bhishma, ¿no? Y también haciendo la analogía con la filosofía del catolicismo, platicaba con mi mamá, por ejemplo, ¿no? Todos dicen Judas, bueno, yo nunca hubiera sido como Judas, o sea, no, yo hubiera estado del otro lado. Y dices, ¿en serio? ¿No? De verdad, o Es, sea, cuando lo es lleva uno cierto. mismo, dices, de verdad, yo no lo hubiera negado, es que es Dios, ya estaban ahí, ya confiaban de que de verdad no te pasa en el día a día, o sea, no se te olvida, no es tan literal, ¿no? O sea, como que a veces estos personajes son más un reflejo de nuestro día a día y nos pueden y lo que te choca, te checa, ¿no? De que, oye, ¿dónde sientes más la incomodidad del significado de Prabhupada? Es ahí donde tienes que trabajar. Sí. Yo he sentido en esta lectura eso, o sea, y es que fue lo que te incomodó de ese comentario, es que eso es tu impureza, ¿no? Es lo que tú tienes que llevarte, porque cuando lees comentarios que no te incomodan, pues así como que voy como mantequilla, pero también yo comparto, como dice Madreda, comentarios al extremo, pero poderosos para que nosotros podamos encontrar en nosotros lo que hay que trabajar. Y leemos la lectura de Dhritarashtra como de, no, pues sí, es que pobre, y vemos las imágenes de, no, yo no hubiera sido él, pero en realidad la ceguera también es algo que podemos tomar figurativo, o sea, no es literal, o sea, nosotros estamos ciegos
tenemos que hacer un montón de cosas como he aprendido con ustedes de la obra, leer, asociarte frecuentemente, porque si no lo olvidas, o sea, con un día que dejas de asociarte, con un día que dejas tu sadhana, se te olvida. Entonces también somos ciegos y sordos. O sea, yo siento ahora como que me parezco más a Dhritarashtra que a Bhishmadeva. O sea, no sé si me explico. Sí, Sí, no, aparte, decía Paramahansa Yogananda que uno viene a desempeñar el rol que el Señor quiere que estemos representando en esta vida material, ¿no? Y venimos a aprender aparte, o sea, y nunca terminamos de aprender aparte. y vemos la humanidad de todos estos de todas estas personas que estaban ahí con Krishna, pero su humanidad, porque Bhishmadeva también había estado del lado equivocado, digamos. Pero todos podemos cometer errores, lo importante es reconocerlos y aceptarlos. Pero todos eran devotos de Krishna, era como para darnos una lección, igual con Judas, él tenía la misión más importante en cuestión de que le hizo todo eso a Jesús para que nosotros aprendiéramos. O sea, como que Sí, todos los personajes hacen un papel por designio de Krishna, ¿no? Pero no todo, exacto. En ese sentido, por ejemplo, dice que para que se cumpla lo que es dice la ley o la escritura, ¿verdad? ¿verdad? Ujú. Pero Sí. no todos son devotos puros. Vemos que Ujú. Dhritarashtra no, por su No sociedad alcanzó. pecaminosa, no va a alcanzar el bhakti, va a alcanzar una Ujú. liberación impersonal. Alcanzó el Brahmayoti. Y Muy luego, bien. Dhritarashtra vuelve a nacer, o su alma. Pues su alma se libera, pero en la luz. El- Ujú, sí, puede reencarnar Pero otra vez. después puede, quién sabe, ¿no? El destino de cada quien, el Ujú. servicio de cada quien. ujú. Ujú. Sí, Ujú. en la luz. Muchas gracias. Sí, estuvo buena la lectura de hoy. Gracias por compartir. Estuvieron muy Gracias. buenas las lecturas.